La palabra de Dios menciona que habrá dos resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones habrán? Habrán dos resurrecciones. Vamos a leerlas en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán ¿qué? Su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Dice: y saldrán de esos sepulcros. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de vida. ¿Ok? Y continúa diciendo: pero los que practicaron el mal resucitarán para la resurrección de condenación, de acuerdo a Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. La palabra de Dios menciona entonces que habrá dos resurrecciones, ¿ok? La primera es para todos aquellos que hicieron el bien. Resucitarán para vida eterna. Pero el otro grupo que va a participar de la segunda resurrección, nos dice la palabra que los que practicaron el mal resucitarán, pero para condenación. Ahora, ¿cuándo sucederán estas dos resurrecciones? La palabra de Dios es bien específica. Miren ustedes, Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 nos da a nosotros, ¿ok? Nos da a nosotros la clave de las resurrecciones, de las dos resurrecciones. Y qué maravilloso es que el libro de Apocalipsis mencione esto, porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, un libro que habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 26. Vamos a leerlo en la pantalla. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera ¿qué? En la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él ¿por cuántos años? Por 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hermanos, si hay una primera resurrección, entonces debe de haber una ¿qué? Una segunda resurrección. Quiero notar algo aquí muy específico también. La palabra de Dios menciona que hay una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Si hay una segunda muerte, debe de existir una ¿qué? Una primera muerte. La palabra de Dios habla de dos resurrecciones y habla de dos muertes también. Pero esta noche el tema de la primera y la segunda muerte no lo voy a tocar. Voy a mencionar el tema de las dos resurrecciones. Ahora, en Apocalipsis 20, versículo 5, nos dice, ¿ok?, lo siguiente de la segunda resurrección. Nos dice: en la tierra, dice, los demás muertos que volvieron a vivir, dice que estos volvieron a vivir hasta que se cumplieron los ¿qué? Los 1000 años, ¿ok? Los primeros de la primera resurrección, los que resucitaron en la primera resurrección, nos dice en Apocalipsis 26 que estos reinan con Cristo por 1000 años, ¿ok? Cuando estos resucitan en la primera resurrección, comienzan los 1000 años, el milenio, ¿ok? Y entonces estos que resucitaron, los que participaron en la primera resurrección, van al cielo, gozan con Cristo 1000 años. Y entonces cuando se terminen esos 1000 años, cuando se concluye el milenio, dice Apocalipsis 25 que los otros muertos
volvieron a vivir. ¿Cuáles? Los que no resucitaron y fueron al milenio. Aquellos que quedaron aquí muertos durante esos 1000 años. Y dice que ellos volvieron a vivir hasta que se cumplieron los ¿qué? Los 1000 años. ¿Ven ustedes la distinción? El milenio inicia a partir de aquellos que resucitaron, aquellos que participaron en la primera resurrección. Y el milenio concluye, ¿ok?, con la segunda resurrección de aquellos que no fueron resucitados al iniciar el milenio. Estos resucitaron al concluir el milenio. Entonces queda claro que la primera resurrección es la resurrección de los justos, la resurrección cuando viene Cristo Jesús. Estos que Juan capítulo 5 menciona que resucitan para vida eterna son los justos. Estos van al cielo y gozan con Cristo 1000 años. Y entonces la segunda resurrección son aquellos que Jesús dijo que resucitan para condenación, pero estos resucitan al final del milenio. Son los impíos, son los que no decidieron seguir a Cristo. El milenio entonces inicia con la primera resurrección y concluye con la segunda resurrección de todo aquel que no aceptó a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en relación a esta bendita esperanza, y nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y estoy leyendo, hermanos, de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, dice: por la cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, la segunda venida de Cristo, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo en la segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? La Biblia habla de la primera resurrección de todos aquellos que murieron creyendo ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando venga Cristo, resucitan todos aquellos que murieron creyendo en Él, y estos son los que resucitan primero. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo: luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Pero vuelvo a hacer énfasis. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos que no están en Cristo resucitarán segundos en la segunda resurrección. Mis hermanos, la palabra de Dios habla claramente de este maravilloso evento de la resurrección. Hermanos, ¿de qué uno resucita? Uno resucita cuando uno ha estado ¿qué? Muerto, ¿correcto? ¿De qué uno resucita? ¿De qué resucitan aquellos que vienen cuando Cristo viene? ¿De qué resucitan? De la muerte. Ahora, antes de hablar de la resurrección, voy a tocar un poquito este tema de la muerte para comprender bien, ¿ok? Para comprender bien la primera y la segunda resurrección. Ahora, hay muchas ideas, hermanos, sobre el estado de los muertos. ¿Qué sucede cuando alguien muere? ¿Ok? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, ¿sí o no? Yo he ido a librerías, a bibliotecas. Me encanta ir y veo secciones de libros donde dice ¿qué sucede cuando alguien muere?
hay secciones grandes de libros. Y hermanos, hay muchas teorías que mencionan qué pasa con los que mueren. Ahora, pero vamos a ir a una fuente, hermanos, que no falla, que nos dice específicamente qué sucede con los que mueren y qué sucede después de que uno muere. Vamos a ver esto, ¿ok? Y para hablar de la muerte, pues necesitamos comprender, ¿ok? La vida. Y la vida, hermanos, el origen de la vida se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 7. Para hablar de la muerte del hombre, vamos a ver la creación del hombre, ¿ok? Porque es ahí donde está donde yace la solución y el problema que se desató después. El hombre, mis queridos hermanos, ¿cómo Dios creó al ser humano? No crean que el ser humano viene, ¿verdad?, de las vidas inferiores, lo que dice la evolución, de una célula que se fue desarrollando y que este planeta fue creado por el Big Bang y fue había un charco de agua y ahí las células se comenzaron a producir, etcétera, etcétera. No venimos de vidas inferiores. Quiero decirte que el ser humano viene de vida superior. Amén. Viene no de lo inferior, no de lo bajo hacia lo superior. Viene de lo superior, porque fue creado ¿por quién? Por Dios. Y la palabra de Dios lo confirma. Dice en Génesis capítulo 2 versículo 7 que Dios dijo, Jehová, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser ¿un qué? Un ser viviente. Vuelvo a repetir, Él forma al hombre del polvo ¿de qué? De la tierra, y entonces sopla en su nariz aliento de vida, para entonces llegar a ser un ser viviente, una persona que vive. Mis hermanos, polvo de la tierra más aliento de vida igual a una ¿qué? A un alma viviente, ¿ok? Si queremos hablar de ser humanos vivos, ¿ok? Si queremos saber cuál es el origen, cómo Dios creó al hombre, aquí está la receta, ¿ok? La receta es polvo de la tierra, con eso creó, ¿verdad?, el cuerpo. Ahí estaba el cerebro, los ojos, ahí estaba el primer hombre creado por Dios a imagen y semejanza de Él, pero no tenía vida. Ahí estaba el cuerpo completo con todos los órganos vitales, ese corazón ahí estaba, pero no palpitaba. Todo estaba hecho del polvo de la tierra. Con las mismas manos el Creador había hecho al hombre, pero entonces vino y sopló en él ese aliento, que cuando ese aliento entró en el ser humano, en ese Adán, en ese hombre hermoso que estaba allí creado, la palabra de Dios nos dice que entonces él vivió. En él entró un soplo que le dio vida a ese cuerpo, que le dio vida y movimiento a esos brazos, a esas piernas. Fue de esa manera como Dios creó al ser humano, del polvo de la tierra, y entonces sopló aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Para ponerlo de una manera más sencilla y para que la podamos comprender, nosotros sabemos, aquí hay varios focos que estamos utilizando para iluminar esta plataforma. Y saben, hay dos elementos muy importantes. Primero está la lámpara, ¿ok?, que es el receptor de la electricidad. Una lámpara, un bombillo, lo que tú le quieras llamar, un foco, tú lo pones, ¿ok? Tú lo pones para que pueda recibir la carga eléctrica para que te ilumine. Pero el foco en sí ¿trae luz? De ninguna manera. Tú lo conectas a la fuente que le trae luz,
Y esa es la corriente eléctrica. Lámpara más corriente eléctrica igual a ¿qué? A luz. Es así de sencillo. Pues mis queridos hermanos, cuando se interrumpe la corriente eléctrica, ¿qué pasa con la luz? Se apaga. Cuando tú desconectas ese bombillo, ese foco, lo desconectas, ¿sigue prendido? De ninguna manera. Ese foco es inútil, a lo menos que esté conectado a la carga de electricidad. Y mis queridos, es así lo que sucede. ¿A dónde se fue la luz? La luz, ¿qué sucedió? A ningún lugar, simplemente se apagó. Pues el ser humano, mis hermanos, así es. La palabra de Dios nos dice que cuando el hombre pecó, cuando él se desconectó de la fuente de vida, la palabra de Dios nos dice que el aliento se remueve, ¿ok? Se separa el aliento que Dios puso en el hombre, en todo ser humano, y el cuerpo, como ese foco, queda sin vida. Ya no hay alma. Una vez que sale este simple soplo, este cuerpo deja de existir. El soplo que salió no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene sentimientos. Es simplemente un ¿qué? Un aire, una respiración. Es simplemente esto, un aliento. Mis queridos hermanos, la desobediencia separó al hombre de la fuente de vida. Satanás vino a tentar a Adán y a Eva allí en el huerto del Edén. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás. Pero vino Satanás, y Satanás vino con la primera mentira, ¿ok? La mentira que salió, fíjense ustedes, no de los labios de Dios, pero salió de los labios ¿de quién? De Satanás, de la serpiente. Satanás vino y le dijo a Eva y a Adán: ciertamente no morirás. Él es el que metió la idea a todo hombre y toda mujer que ha descendido de Adán y Eva, de que el ser humano cuando muere sigue ¿qué? Sigue viviendo. Y eso es una mentira que salió de los labios no de Dios, sino salió de los labios ¿de quién? De Satanás. Y saben, hermanos, todas esas tendencias pecaminosas, Eva, al ver que ella podía ser semejante a Dios, cuando ella fue en contra de la autoridad de Dios, y Adán se unió a esa rebelión también, y él lo hizo con toda alevosía y ventaja, porque Eva fue engañada. Pero Adán, sabiendo lo que le estaba pasando a Eva, cómo ella había pecado contra Dios, él se unió a la rebelión también de Satanás. Y mis queridos hermanos, esas tendencias del pelear, del esconderse de Dios, mis hermanos, eso equivalió a la muerte. Eso se ha transmitido a todas las generaciones hasta nuestros días. Por esta razón, así como entró el pecado en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos. ¿Quién? A todos los hombres, de acuerdo a Romanos 5:12. Mis hermanos, nuestro cuerpo está sujeto ¿a qué? A la muerte. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos. Este cuerpo, hermanos, que tú y yo tenemos, tiene el código de la muerte escrito en él. Aquí lo carga, hermanos. ¿Por qué? Como resultado de haber pecado en contra de nuestro Dios. Los muertos viven después de morir. Son inmortales. El hombre puede seguir viviendo aún después de morir. Mis hermanos, ningún ser humano puede ser inmortal. El único inmortal es Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Él sí es inmortal. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 nos dice: nuestro Salvador Cristo Jesús, Él anuló la muerte y sacó la luz de la vida y la inmortalidad. Amén. Solamente Él es inmortal. Nos dice la palabra de Dios: el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene o que es inmortal. Ahora, la enseñanza, hermanos, de la inmortalidad del alma, de que el hombre sigue vivo después de morir, no tiene ninguna fundación bíblica. Ninguna. La palabra de Dios nos dice que el hombre está hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. Dice en Eclesiastés 12:7: es que el polvo vuelve a la tierra como era. Pues ahí lo formó Dios, ¿verdad que sí? ¿De dónde lo formó Dios? Del polvo de la tierra, de la tierra. Y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios quien lo dio. Ahora, esta palabrita espíritu, ahí es donde mucha gente se confunde. Dice: pastor, ahí dice, mire, espíritu vuelve a Dios. La palabra espíritu, hermanos, es ruach, que quiere decir en hebreo aliento. No es lo que vino a ponerle Dios a Adán para que viviera. No le puso otro ser viviente adentro de él. Le puso el aliento de vida. El aliento, esto, lo que nos mantiene vivos a ti y a mí. La palabra de Dios dice en Génesis 3:19: porque polvo eres y al polvo ¿qué? Cuando uno muere, regresa ¿a dónde? Al polvo. No, si Dios hubiera dicho, sabes, cuando mueras vas a regresar a mí, pues lo hubiera sido específico, ¿sí o no? No le dijo: cuando mueras vas a regresar allá al cielo, o vas a regresar, o te vas a ir al infierno. No, Dios dijo: porque polvo eres y al polvo ¿qué? Regresarás. De donde saliste, allí regresas, del polvo de la tierra. Ahora, hermanos, saben, yo quedo convencido cada miércoles y sábado, ¿ok?, de que yo soy del polvo de la tierra. ¿Saben por qué? Cuando me quito mis camisas blancas, ¿ok?, y esta corbata, queda, y yo, créanme que yo me tallo muy bien, pero siempre me queda como que si agarraron tierra y me echaron aquí alrededor. No soy el único que le ha sucedido eso, ¿verdad que no? Claro que no, a todos nos pasa eso. Porque polvo eres y al polvo volverás. Ningún texto bíblico dice que el espíritu del hombre bueno vuelve a Dios. Aquí se comienzan a desmentir las ideas de que cuando uno muere regresa al cielo si fuiste bueno, o que cuando mueres y si fuiste malo regresas, te vas al infierno y donde estás allá sufriendo por toda la eternidad. Esa no es idea bíblica. Porque polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Porque el polvo, dice, vuelve a la tierra como era, y el espíritu, o sea, el soplo, vuelve a Dios quien lo dio. Vuelvo a repetir la palabra hebrea espíritu, ruach, simplemente significa aliento. Algunas veces se le traduce como aliento y otras veces como espíritu, pero se puede usar alternadamente. No es un espíritu vivo, no es un alma viviente, es simplemente el soplo de vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9, 5 y 6. Y estoy hablando de la muerte porque voy a hablar de la resurrección. No puedo hablar de la resurrección sin hablar de la muerte. Ahora, los muertos, dice en Eclesiastés 9, 5 y 6, los muertos no saben ¿qué? No saben nada. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no saben ¿qué? Nada. Pero ¿por qué nosotros? ¿Y por qué la humanidad cree que mi Padre me está viendo de allá del cielo? O que aquel hombre malo que murió allá está en el infierno quemándose. Hermanos,
¿Por qué la idea de que el hombre después que muere o la mujer sigue viviendo salió eso de los labios de Dios? De ninguna manera. ¿Saben de dónde salió esa mentira? De Satanás. Él fue el que dijo: no morirás. En otras palabras, seguirás viviendo. ¿Ok? Ahora, la Biblia nos confirma que los muertos no saben nada, no tienen parte en este mundo. Ya su odio ha desaparecido, su amor, su envidia. Yo he estado en lugares, hermanos, donde la gente, y ustedes lo conocen bien, donde hemos participado en esas tradiciones antes de conocer a Cristo, donde les llevábamos a aquellos seres queridos las enchiladas y su mejor platillo allá a la tumba, para darle un bonito recuerdo, ¿no es cierto? Pero saben, la palabra de Dios dice otra cosa. No habla de que los espíritus andan penando, no hablan de que el ser humano sigue viviendo después de la muerte, aunque fue bueno o malo. Simplemente regresaron al polvo de la tierra. Mira lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 29 al 34, de un hombre que fue bueno, fue malo y luego se arrepintió, y vamos a decirlo así, fue un hombre bueno, el rey David. Hermanos, el rey David se arrepintió de todo corazón, ¿sí o no? Amén. Se arrepintió de todo corazón. Y digamos que cuando él murió fue un hombre bueno al morir, pues automáticamente pensaríamos de que él fue ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Se arrepintió así lo otro. Pero mira lo que dijo el apóstol Pedro. Él conocía esta verdad del estado de los muertos. Hermanos, yo les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió ¿a dónde? A los cielos, lo dijo el apóstol Pedro. Él mismo confirma, hermanos, y el evangelio está unido, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los muertos nada saben. Del polvo eres y al polvo regresarás. Pedro mismo dijo de David de que él no subió a los cielos, él era bueno, él regresó al polvo, y él dice que su sepulcro está entre nosotros en aquellos días, en los días de Pedro. La muerte no es una continuación de la vida, no lo es. Es un periodo de espera, es una pausa. En 50 lugares la Biblia muestra la muerte como un sueño. Hablando Jesús de Lázaro, él dijo, ok, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para ¿qué? Despertarlo. Eso lo dijo en Juan capítulo 11. Ahora, Jesús estaba diciéndole esto a los discípulos. Ya le habían avisado 3 días antes de que él estaba enfermo y que fuera rápidamente. Pero entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Ellos pensaban que estaba hablando del dormir regular. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte ¿de quién? De Lázaro. Pero ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ¿a qué? Lázaro ha muerto. Lázaro era una persona buena, ¿sí o no? ¿Verdad que era bueno? Él era una persona buena, claro que sí. Él amaba a Jesús, lo recibía en su casa. Ahora, hermanos, Jesús asemejó la muerte como un sueño, como alguien que está durmiendo. Jesús dijo de Lázaro: él duerme y voy a despertarlo, hablando de la muerte. Mis queridos, el sueño de la muerte no es eternamente, es una pausa, no es un punto final y ya, no es nuestro destino. Hemos establecido claramente que el hombre cuando muere, hermanos, no se va al cielo ni va al infierno, sino que regresa al polvo de donde Dios lo tomó. No subió al cielo ni fue abajo al infierno de ninguna manera. La palabra de Dios nos dice que esto es temporal. Dice: no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán.
Los que hicieron el bien para la resurrección ¿de qué? De la vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección ¿de qué? De condenación. Vamos otra vez, ahora sí estamos ya cerrando aquí, estamos uniendo el puente de la primera y la segunda resurrección de los muertos. La recompensa, hermanos, viene cuando uno resucita. Y todo ser humano, hermanos, que haya existido, que existe o que existirá, resucitará en la primera resurrección o resucitará en la segunda resurrección. Resucitará en la primera resurrección, como dijo Jesús. Los que hicieron el bien resucitarán para resurrección de vida eterna. Pero la otra resurrección nos habla de la resurrección de los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Esa es la segunda resurrección. Cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, la palabra de Dios nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿La resurrección de qué? De vida eterna. Sobre estos, dice, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1000 ¿qué? Por los 1000 años. Cuando venga Cristo Jesús en gloria y majestad, resucitarán aquellos de la primera resurrección, los que resucitarán para vida eterna. ¿Cuántos van a estar ahí ese día, hermanos? Si es que les toca esto, amén. Oh, mis queridos hermanos, tú y yo necesitamos, si nos toca la muerte, necesitamos asegurarnos de que vamos a resucitar en la primera resurrección, porque cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los muertos que no murieron en Cristo resucitarán ¿qué? Segundo. Y saben, la primera resurrección, parte de allí un evento maravilloso que vamos a estudiar pronto, lo que es el milenio. Ahora, mira lo que sucede. Vamos a pintar el cuadro aquí. La primera resurrección al inicio del milenio. Porque el Señor mismo con voz de mando, aquí viene Cristo, suena la trompeta, se escucha una gran voz, dice: con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo cuando resucitan, fíjense ustedes, ¿ok? Resucitan ¿de dónde? Del polvo de la tierra, de las tumbas donde han estado. La palabra de Dios continúa diciendo: los santos vivos se encontrarán, dice a Jesús, en las nubes. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron cuando Cristo vino, los muertos en Cristo. Y nos dice la palabra de Dios: y entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesús. Amén. En la misma ocasión en la que Jesús viene por segunda vez, resucitarán los justos solamente, no los malos, no los que murieron sin Cristo. Resucitan solamente los justos, y los justos vivos serán arrebatados con el Señor. Los justos, hermanos, entrarán ante la presencia de Cristo, y nos dice: y ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Fíjense ustedes qué maravilloso. Después de estar muertos, resucitan, y ahora van a una vacación de 1000 años. Gloria a Dios, amén. La recompensa de los que resucitan en la segunda venida de Cristo, resucitan para una vacación de 1000 años. Aquí algunos ni de vacación pueden ir ni una semana, ¿verdad? Pero fíjate, si crees en Cristo, vas a tomar una vacación. Recién resucitado, vas a tomar una vacación de 1000 años. ¿Cuántos quieren ir a estas vacaciones? Gloria a Dios, amén. Ahora, inicia el milenio. Inicia el milenio con la resurrección, con la primera resurrección de los justos. Y pasan esos 1000 años.
Vamos a estar haciendo cosas maravillosas y Apocalipsis nos habla de lo que vamos a estar haciendo. Ahora, cuando se termine el milenio, viene la segunda resurrección. Esa resurrección no te la recomiendo. Esa resurrección tú y yo no tenemos que tomar parte en ella. Miren lo que pasa. La segunda resurrección al final del milenio es la segunda resurrección, pero de los impíos, de los que no creyeron en Cristo, los que rechazaron la invitación de Cristo. Hermanos, cuando inició el milenio, Satanás, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, vamos a adelantar un poquito de lo que va a suceder a partir del milenio. Hermanos, Cristo viene, resucitan los muertos, van al cielo, inicia el milenio, pero Satanás, desciende un ángel poderoso a la tierra y dice que tiene en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y dice: él prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es del diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años aquí en la tierra. Lo arroja al abismo y lo encierra, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esos 1000 años es necesario que sea desatado por un poco tiempo, de acuerdo a Apocalipsis 21 al 3. Por 1000 años Satanás va a estar aquí en la tierra, viendo todos los muertos, aquellos que no resucitaron. Él va a tratar de darles vida, pero no puede, porque él nunca pudo hacer eso. Él va a ver todo el desastre que el pecado trajo a esta tierra por él. Y mis hermanos, Satanás quedará preso con cadenas. Nadie estará vivo para ser tentado. Los impíos no van a estar vivos esos 1000 años. Solamente él y todos los ángeles, los demonios que se han hecho pasar como personas, muchas veces manifestándose como personas que tú y yo conocemos. Pero cuando terminen los 1000 años, mira lo que dice la palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Y qué sucede cuando él es desatado? Dice: los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se termine el milenio, Satanás es soltado de esas cadenas y resucitan la segunda resurrección. Resucitan todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús, los que viven después del milenio en la segunda resurrección. Jesús y los salvos vuelven al mundo al final del milenio. Todos los que participaron en la primera resurrección vienen en la santa ciudad. ¿Ok? La santa ciudad, hermanos, es de 1000 millas de alto, 1000 millas de largo, 1000 millas de ancho. ¿Ok? Pueden caber millones y millones de personas y va a estar llena esa maravillosa ciudad. Va a descender, dice Juan en Apocalipsis 21:2: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Satanás va a estar viendo con todos los impíos, todos los que rechazaron a Cristo, todos los que resucitaron en la segunda resurrección. La palabra de Dios dice que cuando se asiente la ciudad de Dios aquí en esta tierra, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad. Todo Satanás dice: vamos a tomar la ciudad de Dios. Y le dice a todos aquellos que resucitaron en la segunda resurrección que se unan con él. Pero miren lo que sucede. Apocalipsis 27 al 9, de ahí donde estoy leyendo, dice: y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué sucedió? Los consumió a todos. Hermanos, la segunda resurrección de los impíos lleva a la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna. La muerte que consumirá a la persona que rechazó a Cristo y a Satanás, lo consumirá por toda la eternidad. Hermanos, es así como concluye el milenio, con la segunda resurrección de los impíos y con la destrucción final de ellos y de Satanás. Satanás fue lanzado, dice, descendió fuego del cielo y lo consumió.
Mis hermanos, la idea de que Satanás está picándole ahí a alguien y haciéndolo sufrir, no es cierto. El lago de fuego, este fuego que desciende de Dios, hermanos, ese fue preparado para Satanás y para sus ángeles, y tristemente para los que participen en la segunda resurrección. Ahora dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es un lago de fuego, hermanos, que fue establecido por Dios para consumirlos completamente. Ya no vuelven a vivir, como que si nunca existieron. Se elimina el mal completamente. Y la muerte y el Hades, o sea el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis queridos, los justos resucitados en la segunda venida de Cristo, al inicio del milenio, estarán con Él en el cielo. ¿Por cuántos? Por 1000 años. Los demás muertos se refiere a aquellos que resucitarán al final de los 1000 años. O sea, se le conoce a esta como la segunda, ¿qué? La segunda resurrección. Los que resuciten en la primera resurrección vivirán eternamente, pero los que resuciten en la segunda resurrección pasarán por la segunda muerte, morirán para siempre, como si nunca hubiesen existido, mis hermanos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 26. Sucederán 2 resurrecciones, la primera y la segunda. ¿En dónde estarás tú? ¿Sabes? Eso depende de ti esta noche. Yo quiero concluir diciendo que todo aquel que acepte a Cristo Jesús, ¿sabe? Tiene asegurado que vencerá la primera muerte, la muerte carnal, y que resucitará en la primera resurrección. Pero el que rechace a Cristo no solamente participará de la primera muerte, sino de la muerte segunda, que es la muerte eterna, y resucitará en la segunda resurrección. Cristo, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:20: pero ahora Cristo, si ha resucitado de entre los muertos, Él es, dice, la primicia de los que durmieron. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos quieren confiar en Cristo Jesús para ser resucitados en la primera resurrección? Amén. Si tú no has tomado una decisión por Cristo, yo te quiero invitar esta noche de que tú lo aceptes como tu Salvador en tu corazón y en tu ser, de que le entregues tu vida a Él. Él ya lo hizo todo. Él venció a Satanás, Él venció a la segunda muerte. Él ya hizo todo para que tú y yo podamos participar en la primera resurrección. ¿Habrá alguien aquí que quisiera una vez más reafirmar su decisión de aceptar a Cristo en su corazón? ¿Quieres levantar tu mano? Amén. Muy bien, Dios está viendo tu decisión. Vamos a orar esta noche. Yo quiero pedir a Dios que pueda reconfirmar la enseñanza en nuestros corazones. Oremos. Padre, reconfirma, Señor, lo que hemos escuchado. Gracias por Cristo Jesús, su segunda venida y la primera resurrección, Señor, para vida eterna. Señor, queremos todos aceptarlo a Él una vez más esta noche y tener esa seguridad. Por favor, eterno Dios, líbranos de la segunda resurrección y de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Padre, aquí esta noche hemos levantado nuestras manos, todos los que están aquí. Te ruego, Señor, que esa decisión sea sellada esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a pedir